buenos días, queridos asistentes, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos un día más en un taller del programa Compite, en esta ocasión sobre las ventajas del Venture Building. En primer lugar, les agradecemos que mantengan la cámara y el micrófono apagados para no interrumpir las intervenciones y les recordamos que a la finalización de la intervención de nuestra ponente podremos darle contestación a sus preguntas que podrán enviar a través del chat que está activo. Además, aprovecho para disculpar a Iván Manzanares, el director técnico del CAITEC, de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, que por asuntos de agenda no nos ha podido acompañar hoy, pero les manda un fuerte abrazo a todos. Y bueno, indicar que podemos realizar esta actividad en el marco de nuestro programa Compite, un proyecto de fomento de la innovación y de la competitividad empresarial en el norte de Madrid. Gracias al apoyo de la Comunidad de Madrid, en concreto a la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica, y también gracias al apoyo del Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Cultura de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, para la organización de estos talleres contamos con la inestimable ayuda de Innor Madrid, la Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte. Y también tenemos la suerte de contar con su directora gerente, Isabel Carneros, a la que invita a tomar la palabra para que nos presente a la ponente. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias, Cristina. Es un placer estar de nuevo acompañando en estos talleres del proyecto Compite. Desde Innor Madrid lo que hacemos es apoyar, por supuesto, como una de nuestras prioridades, el enlace entre la industria, el ámbito empresarial y la Universidad Autónoma de Madrid, y, por supuesto, también la puesta en marcha de proyectos con impacto social. En el marco de estos talleres, pues creemos siempre muy interesante atraer a ponentes con temáticas de actualidad y con gran tendencia, como es este caso. BHV Partners me parece una iniciativa más que interesante. Me parece que Marta Príncep, nuestra gran ponente, nuestra experta, nos va a contar un nuevo modelo muy poco conocido, me parece, aunque ya hay algunos casos de éxito en nuestro país, por supuesto en otros países, en otros mercados, pero centrado en nuestro país, en el sector salud o sector biomédico, me parece una iniciativa para dar un impulso y fomentar la puesta en marcha de nuevos proyectos, de nuevas empresas en el ámbito emprendedor y a futuro para con la consolidación empresarial. El Venture Builder estábamos comentándolo hace poco, bastante poco conocido. Ya digo, en España algunos ejemplos, pero fundados pues, por importantes figuras del ámbito emprendedor, pero en otros sectores, de manera que me parece una oportunidad tremenda. En el sector salud yo creo que gracias por haberlo puesto en marcha, Marta. Tenemos muchas ganas de escucharte. Como decíamos, el cómo, el qué, el cuándo, que nos des ejemplos. Aquí me callo yo porque realmente creo que es una oportunidad escucharte hoy. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo, que sé que es limitado. Así que estamos con muchas ganas de escuchar vuestro proyecto y las últimas novedades, que ahora también nos contarás, que lo habéis publicado hace muy poquito. Así que te doy la palabra y un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Gracias, Isabel. De verdad que me fui fácil de convencer, ya lo sabes. Siempre hemos colaborado muy bien. Gracias a Innor Madrid por darnos esa oportunidad de presentarnos y a los promotores del taller Compite por dejarnos hoy explicar un poco lo que sin duda son un tipo de entidades en el sector que son realmente nuevas. Cómo acabará ya lo veremos, es lo que estábamos diciendo y lo hablaremos un poco al final. La idea hoy era explicar, como yo sé que no todo el mundo es del sector salud, explicar un poco la emergencia de aceleradoras y de incubadoras, cómo ha ido y
cómo aparecen los Venture Builders, qué aportan de nuevo, por qué y qué evolución se espera que tengan. ¿Por qué Venture Building? Es una palabra que ahora se usa mucho, empieza a sonar, se empieza a poner en muchos noticias de prensa en que se habla de startups, lo hablan los programas de aceleración o gente implicada y la mayoría de las veces se utiliza mal, se saca de contexto. Nosotros, VHB, somos realmente el primer Venture Builder del sur de Europa enfocado y especializado en salud. No conocemos absolutamente a ningún otro. Sí que hay uno en el norte, hablaremos de ellos y veremos las diferencias de aproximación que hacemos en esto. Aceleradoras y incubadoras es algo que ha ido creciendo y que además es un fenómeno absolutamente global. Esta es de 2016, ha ido creciendo, pero el volumen de empresas que pasan por aceleradoras y programas de acompañamiento para realmente convertirse en empresas y crecer es creciente. Y es un fenómeno global que se da tanto en Europa como en Estados Unidos, que evidentemente, sobre todo Estados Unidos, es el que lidera tanto en número como en inversión, así como Asia y Latinoamérica. ¿Cuándo empezaron a aparecer estos incubadoras y aceleradoras? Pues el decalaje es importante respecto a la aparición de las startups. Los primeros en Estados Unidos fueron a finales de los 90 de manera muy testimonial, igual que las startups que empezaron en los 80. Llevan un decalaje de unos 10 años de cuando en una región empiezan a aparecer las startups, al cabo de unos 10 años empiezan a aparecer incubadoras y aceleradoras. ¿Para qué? Para realmente optimizar ese crecimiento y es necesario que pasen esos años para que el perfil de las personas que aceleren o incuban salgan de ese entorno empresarial o conozcan ese entorno de startups y puedan devolver ese conocimiento a las que vienen después. En España, que las startups de salud empezaron en 2000 y muy poco, la primera aceleradora que se creó y que no era de salud, ya la veremos después, fue Siprock en 2008. El punto de inflexión que se ha asumido como válido fue en 2009, es decir, estamos hablando de un trayecto de 10 años que en sectores tecnológicos y sobre todo para ver unos impactos económicos de lo que han hecho estas entidades todavía es relativamente reciente, pero sí que es un fenómeno, como veis, creciente y que en España ha tenido su reflejo de manera muy activa. Seed Rocket fue la que se fundó en 2008 y es la más conocida, pero está totalmente focalizada en entorno TIC. Conocéis Wayra, que la fundó Telefónica, Lanzadera por Roche, el de Mercadona. Las hay muchísimas. Estas incubadoras y aceleradoras, algunas son físicas, otras son virtuales. Por ejemplo, The Collider es relativamente virtual con un bootcamp que ellos le llaman de Venture Builder, que es presencial. Crash es un programa de aceleración impulsado por BioCat y el FinTech de Boston que es relativamente virtual. El Vine 4.0 del País Vasco, lo mismo, es un programa de aceleración impulsado por gobierno vasco y empresas tractoras que es también bastante virtual. Ha sido un movimiento tan atractivo que los bancos, los abogados también han entrado en este entorno, cada uno con un foco distinto. ¿Cuál es el foco? En las aceleradoras e incubadoras promovidas por corporaciones, normalmente el foco es un scouting de tecnologías del entorno que les interesa para poder seleccionar y hacer crecer aquellas que en un futuro les podrán servir como sector. Pero como veis es un fenómeno creciente en el que entra tanto corporaciones como entorno público a apoyar.
¿Qué hacen estas aceleradoras e incubadoras? Hacen programas de mentoría con expertos, hacen talleres y workshops. En el caso de las incubadoras ofrecen espacio, reivindican acceso y contactos con corporaciones y en algunos casos muy limitados hay inversión de capital. O en el caso, por ejemplo, sobre todo lo de los parques científicos, hay acceso a maquinaria o equipos especializados. Hay una parte importante de estas incubadoras y aceleradoras que el modelo es gratuito. ¿Por qué? Porque provienen de entorno público. Y es una manera de dinamizar el tejido o de empezar a dinamizar este tejido. Sin embargo, la gran mayoría de todas ellas están totalmente focalizadas a sectores de rápido acceso a mercado, es decir, Internet de las cosas, Big Data, hardware, blockchain, son times to markets, tiempos de llegada al mercado que en menos de 2 años tienen la startup con producto realmente lanzado, que necesitan unos tiempos de maduración cortos y que necesitan unas inversiones que son limitadas comparativamente a lo que vamos a ver del sector salud. Es decir, que realmente con 1 año y un par de millones de euros podemos tener un marketplace muy interesante o podemos tener una distribución de servicios en marcha. Cuando hablamos de salud, ¿a qué nos referimos? Y aquí empieza parte de la complejidad del sector. Es decir, salud en realidad es un conjunto de subsegmentos. Estamos hablando tanto de digital health como de terapias, que son las biotech, como de temas de dispositivos médicos en tecnologías médicas, diagnósticos in vitro o nutracéuticas, si hablamos en amplio espectro de lo que es salud. Cada uno de ellos tiene características totalmente distintas. Lo que sí comparten es que las industrias de salud son, junto con las de servicios TIC, las que más invierten en R+D. Son altamente intensivas en investigación y es su definición. Pero además de esto, en los últimos años han ido creciendo muchísimo en el número de empresas creadas y en el número de startups creadas. Como veis, a principios del 2000 había un número de hardware, sobre todo superior a salud. Esto ha cambiado ya. En los últimos años las industrias de salud superan en número a las de TIC. ¿Por qué? Muchas veces por ser un sector muy acíclico. ¿Qué características tenemos? Hemos dicho que el sector salud tiene realmente unas características muy distintas del sector TIC o similares o relacionados. De los subsectores más groseros, por así decirlo, en lo que podemos dividirlo, todos tienen un precio de salida o un retorno muy elevado si salen bien. Estamos hablando realmente de unicornios, empresas de valores de 1.000 millones, de ventas que pueden oscilar de mínimo de unos 100 y pocos a los 1.000 millones. Ahora sí, ¿dónde están las desventajas? Los años necesarios para que esos productos lleguen al mercado. Estamos hablando de 15 años en el caso de fármacos, normalmente 8 para dispositivos médicos, dependiendo de la complejidad del kit de diagnóstico, de 3 a 8 años y de unos 6 años en un digital health. Si comparamos con los 1 o 2 años que estábamos hablando antes en lo que son Internet de las cosas o data, la verdad es que los parámetros y las métricas no tienen nada que ver para los inversores. Esto es en gran parte debido a los riesgos regulatorios y tecnológicos. Evidentemente, siendo el sector salud, incluso el digital health
tiene que pasar por unos procesos regulatorios de asegurar que el diagnóstico o la sugerencia de diagnóstico que esos algoritmos de inteligencia artificial o esa app nos van a dar tengan un control. Si falla un marketplace, pues perdemos dinero. Si falla una app de diagnóstico, tenemos efectos adversos severos o mortalidad, que es inaceptable. Por lo tanto, los riesgos regulatorios y los riesgos tecnológicos son claramente superiores a los otros sectores que pueden competir por recursos de aceleradoras y incubadoras. Y esto se traduce además en la alta volatilidad de las empresas de salud. Es decir, la mayoría de ellas se exacerban los defectos y los problemas que encontramos en las startups tech, se exacerban en el sector salud. Es decir, la mayoría consiguen una ronda así, los 500.000, 600.000, llegan a ellas con más o menos trabajo, pero llegan. Y aquí empieza el problema. No están preparadas para crecer, no saben lo suficiente, no están profesionalizadas. La mayoría, con 2-3 años de vida, muchas cierran. Incluso el 44% cierran el primer año. ¿Por qué cierran el primer año? Por problemas de tesorería en la mayoría de los casos. El control de tesorería es algo que es ajeno al científico. Lo digo porque yo vengo de ese mundo y el primer día que me hablaron de una EBITA dije, ¿qué? No estamos preparados para ello. Pero lo que es todavía peor es que el 70% de las que más o menos consiguen sobrevivir o pasar ese límite nunca alcanzan el retorno de inversión que se predijo. Son lo que quedan, lo que le oí decir una vez al fundador de Seed Rocket, son las empresas zombie. Son empresas que van pululando de subvención en subvención, que tienen algunas pequeñas colaboraciones y proyectos europeos y sobreviven. No es el objetivo de una empresa sobrevivir, el objetivo es crecer y ser rentable. Entonces, todo esto da lugar a un ecosistema de empresas que necesitan un cambio para poder crecer y ser competitivas, porque cada vez más el gap entre las startups europeas y las startups de Estados Unidos se hace mayor. Hace poco salía un Nature que ponía números a todo esto. Súper interesante. Y el número de años para alcanzar el break-even se ha multiplicado, el volumen de inversión, la diferencia se ha multiplicado por 3. Es decir, mientras Estados Unidos apuesta y apuesta muchísimo por las startups en inversión pública y privada, que no nos engañemos, Estados Unidos invierte mucho públicamente, no sé por qué el mito es que no lo hace. Aquí hay una distancia enorme y cada vez creciente, lo que preocupa por la competitividad de todos nosotros, lógicamente. Entonces, ante esto, ¿qué hacen las venture builders? ¿Qué hacen? Pues entran en la idea, ayudan a crear la startup o entran a los pocos años de vida de la startup y trabajan con ella hasta que entran a jugar en esa startup grandes inversores o corporaciones. Es decir, es un long term de relación, es un matrimonio del venture builder con esa startup. Y esa es la principal y primera gran diferencia con aceleradoras y corporaciones. Pongo aquí unos ejemplos conocidos. Conocemos el Caixa Impulse, muchos de los científicos aplican. Ese Caixa Impulse es un excelente programa que está en fase idea, pre-constitución. La Mobile, la de Collider, exactamente lo mismo. Crash trabaja con alguna startup. Y QS Tech Factory, que es una excelente iniciativa para startups industriales, trabaja con startups muy recientes. Y las aceleradoras corporativas normalmente están en esta interfase de idea startup. Todas se centran ahí con programas que van de 3 a 6 meses. Y ese es un factor súper importante que hace que el modelo para salud sea
altamente limitado. ¿Qué hace el Venture Builder? El Venture Builder entra hands-on, entras a formar parte de la empresa y trabajas totalmente a nivel de estrategia corporativa. Es decir, cómo se gobierna esta empresa, que tiene un consejo de administración, ¿por qué no? Es necesario. ¿Qué pactos de socios tiene? ¿Cuál es su foco? ¿Es una empresa uniproducto o es una empresa que tiene capacidad de desarrollar varios productos alrededor o de un área terapéutica o de una tecnología? Es decir, tiene uno o varios verticales. ¿Se focaliza solo en R+D? Hace también industrialización, aunque la externalice, llega hasta la clínica, hace el prototipo, va a comercializar directa o indirectamente. ¿Cuál es el foco y la escalabilidad de esa empresa? Dos factores absolutamente claves, el foco y escalabilidad. El roadmap tecnológico, la mayoría de los startups del mundo de salud provienen de académicos, ¿vale? Esa es otra diferencia importante con muchas de las empresas fintech o ICT o de Internet de las cosas, que proviene de gente de industria. La salud no, viene en un 90% de entorno académico por la dificultad y necesidades de generación de las ideas. Esos académicos nunca han trabajado en industria, no saben y no prevén de manera correcta esas necesidades de desarrollo tecnológico, unas necesidades de poner recursos importantes en una regulatory, en sistemas de calidad, en sistemas de seguridad, en patentes. Sí, se hacen patentes y se transmite una, pero una patente no va a ninguna parte. Se necesita una estrategia de patentes que envuelva a esa patente inicial y refuerce la tecnología y el valor para los inversores. Tampoco se tienen en cuenta los tiempos de adopción de tecnología en el mercado. El tener un marcado CE de esa tecnología no quiere decir que la vendas, quiere decir que tienes el permiso. De que tengas el permiso a que lo hagas, sobre todo en dispositivos médicos o en digital, pasan de 6 meses a 2 años. Son esos 6 meses a 2 años hasta que realmente vendes, raramente se contemplan en los planos financieros y es crítico porque tú tienes una empresa ya bastante desarrollada en la que tienes unos costes, un burn rate mensual alto y sin embargo tus ingresos y tu capacidad de atraer subvenciones son mínimas. Ese impacto ha hecho que las startups que no caían en las fases iniciales al primer año por tesorería, caigan por tesorería cuando ya están a punto de caramelo, lo cual es triste, no, lo siguiente. Y hay ejemplos de ello aquí. Y MicroQ es uno de ellos, una empresa que tenía un diagnóstico para realmente detección de patógenos alimentarios, es una de ellas. Hay otra de oncología en Castilla y León, que es Entrechem. Son empresas que por temas de tesorería principalmente no han podido sobrevivir. ¿Qué hacen? Y aquí os doy un ejemplo de nosotros nos creamos como BHB Partners en 2018, empezamos realmente la actividad en abril de 2019, es decir, llevamos 2 años y poco realmente trabajando. A día de hoy tenemos 5 empresas en nuestro portafolio, hay varias más a punto de entrar y en evaluación. Que esas empresas, por ejemplo, están equilibradas para repartir el riesgo, como haría un capital riesgo. El capital riesgo, dentro de su foco, invierte en 10, 15 empresas en las que tiene o distintas áreas terapéuticas o distinto nivel de riesgo y distintas tecnologías. El Venture Builder, cualquier Venture Builder sigue la misma filosofía. La diferencia es en el número de empresas que entran en su portafolio. En los fondos tradicionales suelen ser 10 por cada fondo. En Venture Builder pueden ser 20, 30.
pero la filosofía es la misma. Por ejemplo, nosotros tenemos Adan Medical, que es un dispositivo con inteligencia artificial enfocado a tratar las reacciones alérgicas severas. Imentia, que es inteligencia artificial al servicio de salud mental para prevención, sobre todo de suicidios en depresión. Biel Glasses, que también combina dispositivo e inteligencia artificial para personas con baja visión, cuyo principal problema es no están considerados ciegos, pero no tienen movilidad, no pueden salir porque están totalmente desvalidos. Les da autonomía mediante un sistema de mejorar su visión. Match Biosystem, este es un excelente ejemplo de lo que a un Venture Builder le gustaría, la confundó BHB con los científicos de la Politécnica de Valencia y de la FE, junto con el Fondo de Transferencia de la Universidad Politécnica de Valencia, que está creado por Clave Mayor, con lo cual desde el inicio se confluyeron los investigadores, el capital y el expertise de negocio que es BHB. Es muy reciente, todavía estamos trabajando para impulsarla. Nela es un medical device de ortopedia para reemplazamientos de rodilla y cadera, que es un sector que no ha innovado en 40 años. Todas ellas, BHB ha entrado apoyando al equipo, en este caso de CEO, de los CEOs existentes, o poniendo un interim CEO, que es el caso de Adan y de Match. Hemos puesto un Strategic Director al lado del CEO, que es muy jovencito saliendo del grupo académico. Eso ha permitido una profesionalización muy rápida de estas startups, porque las personas que se implican ya lo han hecho, ya han llevado startups, y no una, sino varias. Con lo cual los roadmaps tecnológicos y los planes financieros cuadran al momento. Este es un modelo de Venture Builder, entrar en empresas creadas con equipo muy rápidamente, justo cuando se están creando. Existen otros modelos que ya comentaremos, que crean ellos mismos las empresas. Y estos son un poco los Venture Builders existentes en este momento. De salud nosotros solo conocemos en Europa, Puro de Salud, otro que se creó un año antes que nosotros, es NLC. Su modelo es completamente distinto. Es un modelo en el que ellos detectan tecnologías en el entorno académico, adquieren esas tecnologías, las licencian, dejan una participación mínima residual para los investigadores y ellos han creado un equipo de 40 personas a día de hoy que reproduce las partes que son estandarizables en estas startups financieras y de corporativas, como una cadena de montaje, por así decirlo, y invierte en ellas. Este modelo de NLC implica unos gastos estructurales tremendos, un riesgo absolutamente enorme y además una necesidad de inversión brutal. Hablamos con ellos hace poco, tuvimos una reunión de varias horas con ellos comparando modelos, y nos explicaban que a día de hoy llevan invertidos mediante inversores privados más de 40 millones y se fundaron en 2017, no tienen ninguna salida, solo una salida parcial. Esta es una diferencia tremenda con los Venture Builders de otros sectores que ahora comentaremos. Otro Venture Builder muy específico es Zidane. Está en Estados Unidos. En ese momento, cuando ellos se crearon, ni la palabra Venture Builder existía y se llamaron programa de aceleración. Están enfocados totalmente a terapia génica. Llevan desde 2016, creo. Tampoco tienen salidas
pero hace 2 años les invirtieron 40 millones un sindicato de inversores especializados en salud y los fondos corporativos de Pfizer y Lundbeck. ¿Por qué? Pues por los primeros derechos, simplemente por los fair rights de los proyectos que salían o que podían salir acelerados y bien trabajados del equipo de Zidane. A nivel europeo, ¿existe algún otro venture builder que reivindica que trabaja con salud? Nuestra experiencia es que, aunque lo reivindiquen, si trabajan en salud suele ser en digital, no suele ser en los otros sectores o subsectores de salud. Trabajan en digital porque es más cercano a sus tiempos de mercado y a su riesgo que los terapéuticos o los dispositivos. Y generalmente lo que van llevando las tendencias es a abandonarlo, es decir, a irse especializando muchísimo. Esta, por ejemplo, fue la reflexión que hicimos con los fundadores de Antai, Beer Republic. Son el primer venture builder español que se creó en 2012. Su foco es proyectos de Service as Software principalmente y TIC. Ellos fueron los que lanzaron Wallapop, tuvieron el acierto de seleccionarlo y llevarlo bien y rápido, y eso les dio credibilidad e inversión de manera muy rápida para poder crecer y seguir trabajando con otras participadas. Su modelo es bastante parecido al de NLC. Crean con el equipo prácticamente de cero la startup y bueno, son un referente a tener en cuenta en el sector. El otro que os quería comentar es Núcleo. Está formado, este es relativamente reciente, muy enfocado a market e-commerce e Internet de las cosas. El fundador es Carlos Blanco, que a su vez era el fundador de Connector. Es decir, Carlos Blanco, un emprendedor seriado, reconocido e inversor, hace unos años creó Connector, su programa de aceleración, y hace muy poco creó Núcleo. Él mismo ha visto la evolución del modelo, ha visto las teóricas ventajas de lo que reivindicamos como Venture Builder y ha creado su propio Venture Builder separado de Connector. Otro ejemplo es Matter Ventures, salía hace una semana o 15 días en La Vanguardia. Matter Ventures se creó también en 2018. Ellos reivindican que trabajan en TIC y salud. A día de hoy tienen 5 empresas. Esas 5 empresas son todas TIC, no tienen nada de salud. Se han hecho una valoración o reivindican una valoración de 25 millones a día de hoy y su gran manera de conseguir capital para crecer va a ser en breve una salida a la Bolsa París. Un modelo súper interesante que también comentábamos con NLC, que era una de las potenciales vías de financiación como Venture Builder para seguir trabajando y haciendo crecer las startups. Y después también uno de los conocidos que está aquí en Madrid es Sonar Ventures. ¿Vale? ¿Qué pasa con estos Venture Builders? ¿Funcionarán? No lo sabemos. Fijaos que nos hemos fundado, el más antiguo es Antai, nos hemos fundado todos muy recientemente en salud. Llevamos 4 años. Por los tiempos de los proyectos de salud es que no ha dado tiempo. Desde que hemos cogido un proyecto a hacerlo crecer, no ha dado tiempo. El modelo de BHP Partners es un poco intermedio. Creemos, y lo hemos hablado con muchos expertos, pero claro, son hipótesis, creemos que el hecho de que nuestro portafolio esté constituido por empresas en las cuales tenemos una participación pequeña, por debajo del 25%, como las que os he enseñado, las 5 que os he enseñado, puede disminuirnos parte del riesgo. También nos limita nuestro valor.
Por eso BHP Partners, su modelo será en esas 30 empresas tener unas 10, 12 con una participación por debajo del 25%, como las que hemos empezado, que han sido inversiones iniciales más oportunistas de empezar a crear portafolio, y el resto, hasta las 30, nuestro objetivo realmente es ir a crearlas nosotros, como ha hecho NLC o como reivindica Moter o Finan. Con ello queremos, 1, equilibrar el riesgo, 2, darnos tiempo a seleccionar los proyectos que sean 100% nuestros, y 3, tener un equipo dimensionado menor, no sobrecargar una estructura de 40-50 personas que realmente implica unos gastos que creemos por control de tesorería difícilmente asumible. También es importante en todos ellos los expertos que tienen detrás, y ese es uno de los valores críticos que diferencia versus aceleradoras y incubadoras en general. Por lo tanto, resumiendo un poco qué es un Venture Builder respecto a lo que se conoce hasta ahora como aceleradoras, incubadoras, hay unas características muy definitorias. Primero, la duración de la ayuda. El Venture Builder crea y co-crea empresas y trabaja con ellas hasta que esa empresa sale a bolsa o es comprada para una gran corporación en el caso de salud. Y eso no lo hace ningún programa de aceleración, que lo máximo que tienen son 6 meses o a veces 1 año en algunas incubadoras de salud. Esta diferencia es altamente relevante. Una mentoría de 20 horas o 3 mentorías de 20 horas que les pueden dar en un programa no es lo mismo. Y lo sé porque yo soy mentora de estos programas de aceleración y tienen que existir. Son una buena herramienta, pero tienen unas limitaciones. Son una herramienta para dar una primera capa de conocimiento, una primera orientación y conocimiento al emprendedor académico, por así decirlo, pero desde luego no los capacita para nada para levantar y estructurar la empresa. Y eso nos lleva a la segunda característica, es la intensidad del apoyo que se da. Ya lo habéis visto, NLC lo hacen ellos, por gente experta y absolutamente equipos profesionalizados. Nosotros apoyamos al CEO si existe CEO o ponemos el CEO. Es decir, estamos hands-on. Y si solo estamos en el Consejo de Administración, hacemos reuniones muy seguidas, mucho más allá de lo que hace un consejero, para estar al lado del CEO discutiendo esa estrategia y ese día a día, tanto discutiendo proveedores, negociaciones con proveedores, negociaciones con inversores, todo lo que haga falta. La tercera gran diferenciación, y que esa es una tendencia que incluso están empezando a asumir aceleradoras e incubadoras, es la especialización. Y esa especialización es doble, es tanto por vertical de sector, por así decirlo, como por los expertos implicados. Un Venture Builder está formado y tiene que tener emprendedores. Es muy distinto el feedback y el consejo que te dará una persona directiva de una corporación que la que te dará un emprendedor. Los programas de aceleración tienen algún emprendedor y muchos agentes corporativos, muchísimos, que son excelentes profesionales, nunca lo voy a discutir, pero son profesionales que viven una realidad distinta de la que es una startup. Y nos encontramos muchas veces con sesgos muy importantes en los consejos que se han dado.
recurrente que por visiones de marketing, por visiones muy cercanas al mercado de corporación, se focalice y se venda a la startup que tiene que estar focalizada a un único producto. Claro, el emprendedor no tiene suficiente criterio para entender eso. ¿Qué quiere decir? El resultado es que plataformas o capacidades tecnológicas se olvidan en los decks o en los planes de negocio, con lo cual automáticamente se penaliza la escalabilidad de la empresa, que es uno de los factores claves que influyen en su valoración y en su capacidad de atracción de grandes inversores. Por lo tanto, mucho cuidado con los perfiles que tenemos. Son muy valiosos, nos apoyarán muchísimo, pero tenemos que poner en el contexto el expertise que tienen de conocimiento y de la posición que ocupan y la trayectoria profesional que han tenido. ¿De acuerdo? Después, otro gran reto, y que comentábamos antes que os conectarais y que hablábamos con Cristina e Isabel, es la red de expertos e inversores. Todas las aceleradoras o programas reivindican que tienen acceso a esa red. Sí y no. Mi expertise o mi experiencia es que suele ser relativamente limitada. Tanto es así que a nosotros nos han contratado para proveer de mentores a determinados programas, porque no los tienen, especializados en lo que ellos necesitan. ¿Qué modelo hemos seguido en BHB para tener fidelizada esa red de expertos e inversores? Les hemos hecho socios. Es decir, BHB necesitaba dinero para crecer, para tener el equipo. Hicimos una primera ronda de inversión en 2019 a la que dimos entrada a 4 perfiles de personas. O sea, era selectivo quién entraba como inversor, necesitando el dinero, como podéis imaginar. ¿Qué tipos de perfiles dimos entradas? 1. Emprendedores seriados del sector salud. Los que estáis en el sector salud los conocéis por los sospechosos habituales, porque no somos tantos y nos conocemos a casi todos. Son gente que ha levantado empresas, que ha vendido empresas y que ha aprendido y se ha equivocado. 2. Algunos business angels especializados. 3. Gente de C-level, porque son tremendamente válidos, porque conocen el mercado, porque conocen si algo va a ser útil o no. Esta gente de C-level son gente de pharma, son gente de grandes corporaciones de dispositivos médicos y en distintas posiciones. Tenemos gente de Behringer, de Ferrer, de Medtronic, de Sanofi, gente que realmente en un momento dado puede darle a esa startup la visión que le va a pedir el mercado, le guste o no al startupero, que muchas veces no les gusta. Y la respuesta es, no saben de lo que hablan. No, sí saben de lo que hablan, escúchales, porque el proyecto tiene que ser market y need driven. Por tanto, es crítico tener esos expertos para que puedan ayudar a orientar el producto. Y el cuarto perfil que tenemos son médicos y científicos de referencia, ¿vale? Son 4 perfiles muy distintos por las razones de tener una visión 360 grados que apoye a esa startup. NLC ha hecho bastante parecido una selección de expertos, equipo y network o antenas que le llaman ellos, de gente muy experta por los mismos motivos. Por tanto, son gente que los tenemos dentro de la empresa, con los cuales podemos coger el teléfono y llamar, que es uno de los grandes valores intangibles que te aporta de verdad el Venture Builder, esa capacidad de coger el teléfono y llamar para validar las tecnologías o las ideas de crecimiento. Ahora mismo nosotros el lunes lanzamos una segunda ronda de inversión y uno de los llamamientos que hemos hecho es a médicos
científicos y business angels para que se atrevan a invertir con nosotros. ¿Qué ventajas tienen esos inversores? Porque hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué les ofrece el Venture Builder a ellos? Les ofrece, uno, el retorno de inversión. Se supone que a medida que vayan saliendo y vayamos vendiendo empresas, iremos teniendo un crecimiento de valor importante. Por tanto, uno es el económico, lógicamente. Hay otro que es la capacidad de ver y estar al tanto de qué tecnologías o qué se está moviendo en el sector. Y eso es importante porque les permite estar al día. Tercero, muchos de estas personas son gente con muchos años de experiencia. Muchos de ellos se están planteando ya retiradas profesionales, pero como todos los que estamos en este mundo, no sabemos aburrirnos y están buscando opciones de colaboración o vitales que les enriquezcan y que les permitan aplicar esos conocimientos en el entorno. Por lo tanto, VHB o los Venture Builders les permiten entrar de manera muy profesionalizada a trabajar y a colaborar en estas startups. Y después una diversificación del riesgo, inversores no especializados que se empiezan a acercar al sector salud, le tienen pánico, y lo sé porque anecdóticamente en la primera ronda de inversión que montamos nos dimos el batacazo tremendo en las primeras conversaciones, porque planteamos ir a buscar inversión a esa capa de la cebolla, que es gente alrededor de la innovación y la tecnología, que no es especializada en salud y quiere entrar en salud. Hablamos con no sé cuánta gente de ese entorno. A todos les encantaba la idea, a todos. Ninguno invirtió, ninguno, uno, porque le presionamos porque era amigo, porque si no, ni ese. O sea, el batacazo que nos dimos de enfoque fue tremendo. ¿Quién nos entró? Los que conocían el sector, los altamente especializados, los sospechosos habituales, es decir, gente que conoce la dificultad de invertir y hacer crecer startups de salud. Ahora que ya llevamos unos años y que los Venture Builders empiezan a demostrar que profesionalizan las empresas y crecen, se nos empiezan a acercar esos inversores del entorno salud, del entorno innovación, que no son especializados en salud, porque ven al Venture Builder como un soft landing para estar muy cerca de las startups, cosa que si invierten en un capital riesgo nunca estarán tan cerca. Ahí, ya el capital riesgo hace inversión y no entra en el día a día tan a fondo como entra un Venture Builder. ¿Vale? Entonces, estos son las principales diferencias con aceleradoras e incubadoras. Como os decimos, y para un poco acabar la presentación y pasar a las preguntas, que pienso que será lo más interesante para todos vosotros, es el modelo sobre el papel tiene que funcionar, y sobre todo en un campo como salud, que necesita tiempos largos para trabajar, a diferencia de sectores TIC. Dentro de 5 años, si queréis, me comprometo a volver y a explicaros si nos hemos caído todos o seguimos teniendo éxito y viviendo, porque a día de hoy es demasiado pronto. Ningún Venture Builder de salud ha hecho una salida ni ha vendido una startup. O sea que tenemos todos los dedos cruzados y creemos muchísimo en el modelo, pero tenemos que demostrarlo todavía. El objetivo, tener unicornios, como todos los sectores. Ese es el objetivo de todos los Venture Builders, lógicamente. Y con esto yo acabaría la explicación. Puedo extenderme largo y tendido en conclusiones, datos y explicaciones, pero creo que el objetivo como taller es poder hablar un poco todos. Muchísimas gracias, Marta. Y bueno, te tomamos la palabra para invitarte dentro de unos años, como bien has comentado,
A ver cómo ha evolucionado. Y bueno, si te parece bien, como bien has indicado, vamos a pasar al turno de preguntas que nos han ido llegando a través del chat. Aún así, a los asistentes les animamos a que sigan enviando sus cuestiones a través del chat o también las pueden enviar. Pueden levantar la mano en el botón inferior que encontrarán en su pantalla, en participantes, y levantar la mano para poder encender su cámara y micrófono y poder hablar más directamente con Marta. Pero mientras tanto, Marta, pues te paso. Mira, la primera pregunta que nos ha llegado un poco repetida es como que dice así: como corporación, ¿tengo un beneficio al crear un nuevo venture? La mayoría de las corporaciones han ido creando los brazos de corporate venture, de inversión. Y eso es claro porque el enfoque de estos corporate ventures, que son de inversión, ha sido muy distinto. Ha habido corporates que lo han hecho para complementar tecnologías internas, ha habido corporates que, por el contrario, lo han usado como vehículo de diversificación y alejado de lo que internamente investigan. Pero funcionan como capital riesgo principalmente. Algunas corporates, y por ejemplo Philips lo ha hecho o Novartis lo ha hecho, han hecho programas de aceleración de startups. El objetivo es también, y yo he participado en el de Philips con una de las startups que ayudé, es también, pero primero, el objetivo, no perdamos de vista, el objetivo de Philips o de Novartis es hacer crecer Philips o Novartis, que está muy bien la información o lo que les enseñan o la formación que les dan, pero les sirve a la corporate para hacer un scouting de tecnologías. Por ejemplo, Philips hizo un llamamiento para tecnologías enfocadas a reproducción y neonatología, que fue en la que participamos, en la que participé yo. Pues ahí había 15 startups o 10 startups europeas súper interesantes, con distintos grados de maduración, y dieron un poco el ABC de qué es innovación, roadmap, a los canvas, propuestas de valor, muy interesante, con expertos internos y con algunos expertos externos. Pero no perdamos de vista que el objetivo de Philips era seleccionar una o dos de tecnologías que les interesaba. Primero. Y segundo, por muy bien que esté, estamos en una aceleración o mentoría de gente corporativa. Allí no hay emprendedores o muy pocos que hayan vuelto a corporate. Con lo cual, realmente los dolores del emprendedor no los han vivido y te aseguro que son distintos. Es muy distinto jugarse el dinero propio que tener un sueldo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Genial. ¿Qué más? Pues la segunda pregunta que nos ha entrado decía algo así como: ¿cómo el Venture obtiene financiación y recursos? Ay, Ese es el gran bueno, problema. me encanta la pregunta, me la hago cada día. Hay varias maneras, ¿vale? A los venture builders privados, que la mayoría de los venture builders reales somos todos privados, NLC lo ha hecho mediante rondas de inversión, y ya te digo, 40 millones les han invertido, con varias rondas enormes por el modelo que tienen. Nosotros hicimos una primera ronda preveyendo que con esa primera ronda los ingresos, los fees que cobramos a las startups y las potenciales ventas de esas startups, más alguna cosa de consultoría que hacemos para las OTRIs o para los fondos de inversión, viviríamos y aguantaríamos. El COVID nos perjudicó claramente y ahora estamos abriendo una segunda ronda de inversión de $500,000. Por tanto, los modelos de negocio son distintos. NLC vive de inversión 100%, de captar inversión para crear y hacer crecer sus startups. Nosotros lo hacemos tanto por
honorarios como por inversión. Y si conocemos y se nos ocurren más modelos, también lo haremos. Pero al final el retorno real viene por la venta de la empresa. Eso es lo que da valor. Lo otro te da tesorería. El valor real vendrá por la venta de la empresa. Sí, además eso yo creo que es importante que hagas hincapié en ese aspecto para un poco poderlo diferenciar de otros modelos. Vale. Esta pregunta ya la has comentado, pero bueno, para que también estas ideas que a lo mejor parecen más básicas quede clara para el público que nos está acompañando hoy y que posteriormente vea el vídeo, hay otra pregunta que nos dice, ¿quién dirige el nuevo Venture? Depende. Entiendo que para el nuevo Venture no te refieres al Venture Builder. En el caso de BHB yo soy la CEO, la Managing Partner. Mis socios intervienen, lógicamente, también, sino que te refieres a las nuevas empresas o las startups que entran en el Venture Builder. En el caso de NLC, quien dirige el equipo de NLC hasta que la empresa tienen la idea, porque todavía no han llegado allí, designan a alguien del equipo interno como CEO. Cuando la empresa realmente, la startup sea grande y madura, habrá el CEO cada vez será más independiente, por así decirlo, del equipo de NLC y será vendida. En nuestro caso, de momento hemos puesto 2 interim CEOs en las empresas que tenemos. Somos conscientes de que si la cosa va bien, y ya nos están llegando voces, a los socios o a la parte académica o algunos de los socios fundadores dicen, oye, ¿por qué no me lo quedo directamente todo el día? ¿No? O sea, las 40 horas semanales, las teóricas 40 horas semanales. Bueno, esa es una debilidad y una bondad del Venture Builder. Algunos de los CEOs que pongo se me irán a esas startups, las harán crecer, pero al mismo tiempo me volverán cuando hayan vendido, cuando pase esa startup a una fase realmente de maduración, para la cual a lo mejor ellos ya ni les gustan ni quieren, porque les gustan más fases iniciales. No todos los CEOs sirven para todas las fases de empresa. Entonces, esos CEOs de fases tempranas, normalmente cuando la empresa ya madura mucho o tiene cierto volumen, salen y vuelven a coger proyectos muy early. Entonces, esperamos crear una rueda de CEOs que realmente nos alimente a nosotros y a las startups. No sé si era el sentido ese de la pregunta. Espero que sí, si no, Me lo recordamos decís. que pueden intervenir encendiéndose la cámara y el micrófono o nos pueden seguir escribiendo por el chat si hay algún aspecto que no queda del todo claro. También nos estaban preguntando que si finalmente como empresa entran en un venture, ¿cómo pueden evaluar o cómo pueden analizar si están teniendo éxito? Vale. Lo primero, antes de entrar, aquel anuncio antiguo del busco, compara y compre el mejor precio, pues hazlo. Es decir, asegúrate mucho. Ahora, igual que la gente va a todos los foros de inversión, token, no token, y se van a todas las aceleradores, token, no token. Al final desenfocas tiempo y esfuerzo, porque estar en un programa de estos quiere un esfuerzo. Entonces yo te diría, busca realmente los que se adecuen a la fase en la que está tu empresa y en la temática en la que está tu empresa para que sea útil. Cuando quieras entrar en el Venture Builder, asegúrate, uno, de qué foco de empresas están trabajando, qué portafolio tienen, eso te dirá mucho realmente hacia dónde están tirando, y mira quién lo ha fundado y qué equipo tienen, si realmente son expertos en ese sector o no. Eso para empezar. Una vez has decidido entrar, ¿cómo saber que estás evolucionando? Tu empresa está creciendo, estás accediendo y
llegando a los hitos que os habéis marcado en los primeros 3-4 meses de colaboración, vais a realmente entrar a fondo en la estrategia y marcar unos hitos que serán tecnológicos de inversión y de desarrollo. ¿Esos hitos se están cumpliendo o no? Si no se cumplen, es por qué. ¿Porque nos ha fallado la tecnología? Bueno, o porque no estamos teniendo inversión porque lo estamos enfocando mal. Tienes que definir esos hitos de crecimiento de tu empresa con la gente del Venture Builder. Y se tiene que hacer ese seguimiento, igual que te lo van a pedir cualquier consejo de administración. Entonces, si se están cumpliendo y estás creciendo, perfecto. Si no, hay que analizar por qué y redimensionar. Genial. Pues ya para terminar, lo que querían preguntar era acerca de los tiempos. Me ponen, es decir, ¿qué podrías recomendar tú, Marta, a nuevos proyectos incipientes y sobre todo conocer también dentro de vuestra empresa, pues cómo saber cuánto tiempo, ¿no?, pasa desde que se presentan a vosotros hasta que finalmente apostáis por ellos y sobre todo qué requisitos demandáis? Vale. Los tiempos a veces un poco más lentos de lo que nos gustaría, pero también depende un poco de cuánto conozcamos un tipo de proyecto en concreto. Si es un tipo de proyecto en el que hemos trabajado de manera muy próxima, pues por experiencias y trayectorias personales, el análisis es relativamente más rápido. Si no, podemos tardar un poco más, como nos está pasando ahora, por ejemplo, con unos dispositivos quirúrgicos que estamos preguntando a nuestra red, porque el equipo interno tiene menos conocimiento para poder valorar, pero entre un mes y un mes y medio normalmente tenemos una decisión, por así decirlo, de si estamos mutuamente interesados en tanto el emprendedor con nosotros como nosotros con los emprendedores. ¿Qué valoramos? Ya sé que es típico y tópico, pero el equipo y la ductilidad del equipo para aprender es crítico para nosotros, porque esto no son 6 meses y mira, me harto, me voy o aguanto los 2 meses que me quedan y ya estoy. De facto, aparecen muchos problemas. Es como con los socios, somos socios de esa empresa y encima poniendo el dedo en el ojo de lo que se está haciendo. Hay que ser muy resiliente para que eso funcione. Por tanto, para nosotros el equipo es súper importante, la capacidad de aceptar consejo y guía. Después, el proyecto en sí es un proyecto que realmente aporta valor a un mercado o no. Y no digo, puede ser algo que sea realmente, pues, que salve el cáncer de lo que sea, ese es un tipo, pero puede ser algo tan simple como que mejore goteros hospitalarios. Pues si son necesarios y aportan un valor y tienen una rapidez de ejecución, pues ¿por qué no? O incluso servicios, que eso es otra diferencia en general. Nosotros como Venture Builder podemos trabajar con empresas de servicios, difícilmente un capital riesgo trabajará con una empresa que no sea de producto. Entonces, equipo y que el proyecto tenga realmente una viabilidad basada en necesidades reales son los dos grandes criterios. Genial, Marta. Pues de momento no están entrando más preguntas y tampoco queremos abusar de tu tiempo, así que te invito a que por favor nos compartas como ese minuto de oro, esa última idea con la que por lo menos sí que te gustaría que todo el mundo se quedase respecto a los beneficios del Venture Building. Difícil. A ver, yo creo que el Venture Builder, sobre todo en sectores de alta innovación y de difícil desarrollo, es el que aporta la visión y trabajo a largo plazo y la capacidad de realmente profesionalizar y cambiar el curso de la startup. No sé si nos sirve esto. Seguro que sí. Pues, Yo os he dejado mis datos de contacto, no tengo ningún problema, Cristina o Isabel, si surgen dudas o comentarios en que paséis mi mail.
O sea que... Perfecto, pues lo mandaremos vía correo electrónico esta misma tarde a todos los inscritos y lo dejaremos también en la descripción del vídeo que colgaremos próximamente en el canal de YouTube. Perfecto, pues muchísimas gracias por escucharme y ya iréis viendo si sabemos salir adelante los Venture Builders o no. A mí me ha encantado tu presentación. Creo que además has usado una terminología muy sencilla para todo aquel que esté menos familiarizado. Muchas gracias por contarnos y por enseñarnos el panorama. Gracias por contribuir con esta gran iniciativa a aportar valor y más en un sector tan prioritario como es el de la salud y ahora más que nunca pues, que está en plena ebullición gracias a esas tecnologías habilitadoras, ¿no? Gracias a la transformación digital que está haciéndolo avanzar. No solamente pasar tu contacto, sino cuando nosotros identifiquemos un posible o potencial proyecto que pueda tener cabida en vuestro portfolio, pues a mí me encantaría animarles, ¿no? En este sentido, ¿cómo les animarías? Si hay, en algún caso que estén dudando, ¿cómo suele ser el proceso cuando se ponen en contacto con vosotros? Lo digo sobre todo de cara a los asistentes y a las personas que vayan a ver este taller que se está grabando. Perfecto. Es muy simple, nos mandan un email. Todo nos llega a través de email, pues o porque la gente nos detecta en alguna charla y se autopresenta, o porque conoce a alguien de la red y nos hace la presentación. Somos totalmente accesibles. Podemos tardar un par de días en contestar un email, pero, o un poquito más, pero contestamos siempre. Y generalmente hacemos una call, sí o sí. Puede quedar ahí y ya está, pero es tan simple como hacer un primer contacto, explicarnos quiénes sois, enviarnos algo de información del proyecto, un pequeño deck o una explicación en el cuerpo del mail y a partir de ahí hablamos, que es la única manera de avanzar. Fenomenal. Espero que sigamos hablando. No vamos a esperar esos 5 años, aunque ya veremos de aquí a 5 años cómo van evolucionando esos retos, pero nosotros seguiremos en contacto, de forma que por nuestra parte muchísimas gracias y estaremos muy atentos para poder también aportar valor a vuestro gran proyecto. Gracias a vosotros por la oportunidad. Un placer. Muchísimas gracias, Marta. No quiero repetirme, pero de verdad, gracias como Isabel. Y efectivamente, esperamos contar contigo mucho antes para que nos tengas al tanto de la evolución. Y nada, simplemente al resto de asistentes agradecerles que nos hayan acompañado. Les recordamos que seguimos con más encuentros de taller para el emprendimiento. Pueden encontrar toda la información en compite.fuam.es. Y próximamente tendrán el vídeo en el canal de YouTube de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.